buenas tardes, un gusto saludarles. Quien les habla, Marilena Di Tilio, y les estará acompañando en esta unidad curricular de Historia de América, en esta nueva unidad, la unidad número 2, Formación y Crisis del Orden Oligárquico. Iniciamos entonces con la historia del continente americano. En el encuentro pasado, pues vimos un poco de cómo fue la formación colonial, abordando desde la colonia, ¿bien? Entonces ahora vamos a hablar de la historia del continente americano. A lo largo de la historia se produjo una mezcla con el europeo y el afroamericano, lo que conllevó a una población de diversas y enriquecedoras raíces. El continente americano, pues, posee una diversidad de culturas debido a esta mezcla que se dio a través de culturas del continente europeo y del afroamericano. En 1491, una nueva historia de las Américas antes de Colón. Charles Mann, entonces, en este caso, junto con eh, eh, algunos otros historiadores, pues señalan que el origen de América Latina habría entrado por la Tierra del Fuego hace unos 30.000 o 40.000 años, según los últimos hallazgos, y no por el estrecho de Bering, como se ha dicho. Aquí tenemos, y aquí vamos a abordar algunas de las hipótesis de historiadores y especialistas en el área, el cual, pues, algunos apoyan ciertas teorías y otros, pues, las rechazan. En este caso, Charles Mann rechaza que fue por el estrecho, que no fue por el estrecho de Bering, sino por la Tierra de Fuego. Luego tenemos, según los conquistadores, una historia diferente. Cervantes señala que la imagen de los conquistadores españoles en Latinoamérica es negra. En general, pues cometieron atrocidades con los indígenas y arrasaron pueblos y culturas para imponer otro sistema de vida. Esto es algo que llama poderosamente la atención. Primeramente porque en la historia eh, eh, lo señala como algo en el cual pues llegaron estos conquistadores a tierras, en algunos casos, que ya se encontraban pobladas y otras que pues estaban despobladas. Pero en el caso de las tierras pobladas, pues muchos historiadores plantean de que los conquistadores se enriquecieron de culturas, así como también encontraron riquezas en recursos que llevaron de regreso para su lugar inicial. Bien, y aquí pues nos rechaza esa hipótesis de que todo fue bonito, de que llegaron y que encontraron. De hecho, hay algunos planteamientos que señalan de que había atraso cultural en esas mismas poblaciones, otras que se enriquecieron de ellas por tradiciones, cultura, costumbres que tenían. Pero aquí nos dice Cervantes de que cometieron atrocidades con los indígenas, que no fue tan chévere como se decía, sino que aquí, pues, buscaron imponer un sistema de vida, es decir, llegamos, descubrimos lo que se le llama descubrimiento, ¿bien? Aunque si ya estaban poblados, pues no era un descubrimiento como tal, ¿ok? Porque pues ya se tenía población allí y era como no descubrir, sino llegar a lugares que eran desconocidos para ellos. Luego tenemos un día de guerra en Ayacucho. En este caso, el 9 de diciembre de 1824, en los Andes peruanos, se libró el combate que dio la emancipación al continente y una derrota catastrófica para España. Esto nos lleva a que específicamente en esta nación, pues comienzan esos combates para emancipar al continente, y no tampoco de la mejor manera, sino a través de batallas, de luchas y de combates. La jaula de las onas. El escritor y periodista argentino Carlos Gamerro pone a los latinoamericanos frente al espejo de la realidad como se ha visto o se ven frente a sus propias raíces indígenas y que niegan en favor de lo políticamente correcto. Gamerro pues toma el hecho real
de un grupo de indígenas que fueron capturados en la Tierra de Fuego para ser exhibidos por Argentina como atracción en la Exposición Universal de París de 1889. Estas hipótesis que les acabo de mencionar, las últimas cuatro hipótesis, vemos cómo estos historiadores sencillamente se contraponen a todo lo que podamos nosotros saber, haber leído, haber estudiado o haber conocido en relación a lo que es la historia del continente americano, ya que le pone ese tilde un poco más de drama que se vivió en el proceso de emancipación de cada una de las naciones que la componen. Pero aquí vamos a hablar ahora de oligarquía. Según Platón, la oligarquía es el gobierno del grupo restringido de los más ricos que gobiernan en función del cálculo de los intereses económicos y en particular del acrecentamiento de sus propias riquezas. Para Platón, entonces, la oligarquía era el gobierno de la clase social alta, de esas personas que tenían acceso a recursos y tenían acceso a lo que era no solamente el gobierno, sino un acceso económico bastante considerable y que convertía entonces una de las clases sociales más altas. Ahora nos vamos, ya que sabemos qué es la oligarquía, ahora nos vamos a la oligarquía en América Latina. Nos dice que luego de los procesos independentistas que se desarrollaron en el continente americano, comienza un proceso de inestabilidad política. Aquí, pues tenemos que comienza todo este proceso independentista de varias de las naciones del continente americano y sobre todo de América Latina. Y comienza una inestabilidad política. Esto debido a que muchas de las personas que se encontraban en las coronas a las cuales pertenecían cada uno de ellos y los veíamos en el encuentro pasado, donde veíamos los virreinatos que estaban a cargo de los países que conforman pues Latinoamérica. Esto comenzó entonces la inestabilidad política, ya que estas naciones buscaban la independencia de todos esos virreinatos que se habían formalizado. El ámbito político se caracterizó por concentrarse en el poder en pocas manos. En este caso, el poder de la oligarquía, las personas que tenían, que pertenecían a la clase social alta, el grupo de personas que estaban allí en relación al gobierno. Todo ello conllevó al sistema oligarca que se desarrolló entre 1880 y 1930. Caso de Perú, que se extiende. Es el único caso que se extiende pasada esta fecha. Quienes pertenecían al poder oligárquico eran pertenecientes de clases sociales altas, como lo acabo de mencionar. Es decir, personas pudientes, personas del gobierno que ocupaban cargos importantes. Bien, los cargos públicos eran ocupados por personas cercanas a la clase mencionada, es decir, no la clase social media ocupaba estos cargos públicos, sino que personas que eran de alta confianza y que se encontraban cercanas, no eran de la oligarquía, no tenían el mismo poder económico, político, social, sí, pero sí era muy cercano a ello y eran los que ocupaban estos cargos con el fin y propósito, pues, de mantener, en este caso, a personas de su entera confianza allí ocupando estos cargos. No se reconocía el derecho universal al sufragio, ya que era una amenaza contra su estructura. Específicamente, pues tenemos de que aquí no había acceso al sufragio para poder, digamos, escoger, elegir a estos cargos de alta importancia en lo que son las naciones, ya que pues era una amenaza contra la estructura, porque no siempre pues iban a tener ellos el poder. La idea era que no se velara, pues, que se velara por no tener el acceso al sufragio y que pudieran mantenerse allí. Se implantaban gobiernos autoritarios. Esto llevó a que a través de las mismas clases sociales altas, a partir de las mismas personas que conformaban ese círculo gubernamental, por decirlo de alguna manera, se implantaban los gobiernos de manera autoritaria y eran impuestos
las personas que ocupaban esos cargos, no solo a nivel gubernamental, sino también los cargos políticos y todos esos cargos eran impuestos. Regímenes oligárquicos. Tenemos el de Perú. El poder del Estado no se relacionaba con la población, su interacción residía con los poderes locales. Esto se centra a que tenían mucho poder las personas a nivel local que ocupaban ese tipo de cargos. Es decir, no era tan importante, tan relevante la cabeza gubernamental, sino que por el contrario, los poderes locales, digamos, los gobernadores, lo que conocemos hoy en día como gobernadores, pues eran los que ocupaban estos cargos locales y tenían mucho más poder porque era un espacio mucho más reducido, eran espacios en los cuales pues se podía manejar de una manera más centrada. Luego tenemos que se caracterizó por ser excluyente respecto a las clases populares, sobre todo los campesinos en todos los ámbitos social, de género, racial y étnico. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que había mucha exclusión en cuanto a no solamente el poder, sino también a nivel social. En México, en México se presenta como una contradicción interna al definirse como liberal y oligárquico a la vez. Es decir, aquí implantaron dos sistemas de gobierno, entonces esa contradicción pues llevó a que se diera una hegemonía entre liberal terrateniente y que estaba conformada por civiles y militares, identificados ideológicamente y políticamente con el liberalismo. En este caso, toda esa contradicción de pertenecer o de tener ideas tanto liberales como oligarcas, pues llevó a que se tomara en consideración que se surgiera esta hegemonía, es decir, se trasladara el gobierno de manera continua entre liberal y terrateniente, es decir, las clases sociales altas. Luego nos vamos a Argentina. Se trata de un Estado liberal que promueve la economía del mercado. Aquí ya nos vamos que aquí nos centramos de una vez en lo que concierne a el proceso económico. Bien, tiene una cúpula brillante que tiene una ideología positivista que sostiene que la solución de diversos problemas de la nación se encuentra en el progreso técnico y de materia. Al haber progreso técnico y de materia, pues la economía del mercado surge y la nación surge. Así que aquí ya vemos un poco más de luz en Argentina. Chile es un estado cuya oligarquía se caracteriza por ser altamente represiva y de igual modo declaradamente excluyente respecto a los opositores y disidentes. Así que aquí se buscaba más bien que no hubiese oposición y poder tener, en este caso, la oligarquía, el poder absoluto. Estuvo constituida y conformada básicamente por terratenientes y mineros. Esto en un inicio, luego fue esto cambiando y modificando. Sin embargo, pues de igual manera estuvo conformada por terratenientes, clases sociales altas. ¿Cómo surgió entonces luego de todo ese conflicto? Allí se mencionan algunos de los países, de las naciones en las cuales pues pasaron por su proceso de oligarquía, de independencia, bien, y cómo entonces surge la formación de las repúblicas. A pesar de la diversidad de historias que tuvo los distintos países de Latinoamérica, adoptaron como aspecto en común las repúblicas como forma de gobierno. Esto comienza entonces la primera nación a surgir como república y a partir de allí comienza como un efecto dominó, en el cual pues adoptaron este sistema de gobierno a partir de allí. Hispanoamérica y el ámbito electoral en buena parte de la región desde muy temprano, el sufragio se extendió a la mayor parte de la población masculina adulta. ¿Por qué surge esto? Eso surgió a lo largo de la historia por mucho tiempo y no solo en nuestra nación, sino en gran parte de América Latina, en el cual pues el derecho al sufragio inicia a partir del sexo masculino, en el cual pues esta población era la que se encargaba
de ejercer el derecho al voto desde un inicio. Eran los hombres quienes poseían este derecho, que debían saber, leer, escribir, que debían tener algunos estudios o que debían tener propiedades en el caso de Venezuela. Y esto llevó a todos los hombres libres, no dependientes, y fueron incorporados. Aquí fueron incorporados entonces al sufragio a todos los caballeros y estaba entonces excluida la posibilidad de que las damas tuvieran este poder. La opción republicana adoptada por las dirigencias marcó a fuego esas historias, de manera que a pesar de su diversidad puede reconocerse un patrón compartido de un tránsito político, caminos paralelos, experimentación en la modernidad. Quiere decir que aquí todo esto cambió con el transcurrir del tiempo y fueron incorporando nuevas maneras de tránsito político y de ir en busca de mejoras. Y caminos también que buscaron experimentar y llegar a la modernidad. Entonces, quiere decir que fue una situación bastante progresiva. Vemos entonces cómo a lo largo de la historia de Latinoamérica, y no solamente de América, sino que nos centramos en Latinoamérica, pues vemos cómo fue un tanto conflictiva a lo largo de la historia este proceso en el cual pues buscan primero enriquecerse de culturas, tradiciones, de espacios en los cuales ya se encontraban habitados, otros estaban despoblados, pero de igual manera pues surge este proceso en el cual pues Venezuela, Latinoamérica, perdón, pues pasa y va de manera progresiva hasta lograr poco a poco cada una de las naciones que lo conforman la independencia. El último país en lograr esta independencia pues fue Haití y como les digo, fue un efecto dominó en la cual pues Venezuela, Latinoamérica pasa a ser parte de todo este proceso de sobrepasar dificultades, pero lograr a través de luchas pues la independencia de cada uno de ellos. Venezuela pues no se queda atrás, Venezuela hace parte entonces de todo este situación bastante compleja que vivió a través de la separación de la corona española, luego la incorporación a la Gran Colombia junto con otras naciones como Venezuela, Ecuador y Panamá. Y a partir de aquí, pues surge otro proceso en el cual Venezuela vuelve a entrar en una lucha para la separación de la Gran Colombia y convertirse por fin en el año 1830 en nación independiente y a partir de allí, pues buscar ese salir a flote a nivel político, económico, social, después de las luchas por las que duró gran cantidad de años pasando Venezuela. Chicos, invitarles de verdad a ser parte de estos encuentros síncronos, ya que es muy enriquecedor tenerlos conectados y tener este feedback y este intercambio de conocimientos, experiencias, situaciones que hemos escuchado porque todos hemos hecho parte de la historia y pues es fundamental para tener una mejor calidad en relación al proceso educativo. Es fundamental tener el contacto. Comprendo las situaciones individuales que cada uno puede tener, pero les invito a conectarse, no perdemos 30, 40 minutos en el cual les aseguro que va a ser muy enriquecedor. Desde aquí, desde el IESIP, esperándoles pues para hacer parte de lo que es este proceso en el cual ustedes se encuentran y que es fundamental lograr tener este proceso. Bien, chicos, un gusto haberles acompañado y esperando que tengan una feliz tarde.